La clase de hoy va a ser un poco especial. Vamos a hablar de la evolución de los estilos artísticos enfocados fundamentalmente a la pintura desde el románico, incluso, bueno, vamos a ir más allá del románico, vamos a hablar de esa herencia clásica de Grecia y Roma, y vamos a ir pasando por el 480, por el 580, vamos a llegar al manierismo, que más o menos se inicia como el año 1525 y ya llega a la primera década del siglo XVII. Es una síntesis y como tal síntesis y tal resumen, pues tiene, digamos, tiene dos aspectos fundamentales. Por una parte se recogen aquellos conceptos más esenciales que son los que han ido marcando esta evolución, pero por otra parte, evidentemente, en tan poco espacio, pues dejamos de lado otros muchos aspectos que también son muy relevantes, que han dado esa riqueza y complejidad a las manifestaciones artísticas y que de alguna manera se nos van a quedar en el tintero. Entonces, bueno, eso es digamos, una advertencia. Y bueno, esta clase condensada en 3 vídeos pues nos va a servir para hacer una introducción, poder entender mejor todo lo que va a venir ya después, ya en ese siglo XVII. Nos podría servir como introducción al arte de Caravaggio, al arte de la Escuela de Bolonia, con los hermanos Carracci, y en este caso especial yo lo tomo como introducción para hablar de una pintora de la que vamos a hablar ya en el ciclo siguiente, que es Lavinia Fontana, que es esta pintora boloñesa del final del siglo XVI y principios del siglo XVII. Empezamos ya con esta primera parte, en donde vamos a hablar primero del románico, pero para poder introducir el románico me he remontado mucho más atrás, me he llegado hasta la antigüedad clásica, hasta la escultura romana, y bueno, para ver de qué manera se van conformando este arte cristiano desde los primeros siglos. Vamos a hablar después ya de esa transición del románico al gótico con un estilo mucho más humanizado, ya veremos por qué causas. Vamos a llegar al Trecento, es decir, al siglo XIV, con artistas como Cimabue, y por fin hablaremos de Giotto. Giotto, un artista enormemente importante porque realiza una verdadera revolución en el arte religioso. Voy a empezar por el principio. Y el principio es el arte griego. El arte griego, que luego va a tener su continuidad en el arte romano, va a ser el maestro de los maestros de todo nuestro arte occidental. El arte griego va siguiendo unas etapas de aprendizaje en donde se empieza en ese siglo VIII, VII, incluso VI antes de Cristo, en esa época que se llama época arcaica, en donde se están aprendiendo esos rudimentos del arte. Aquí tenemos un escultor que está planteando esas figuras masculinas que son los curós, está utilizando pues una geometría, una simetría muy estricta, pues son personajes modelados muy hieráticos, veis cómo se está acercando a la aproximación de los rasgos fisionómicos de un rostro a través de la esquematización con estos ojos almendrados, como de alguna manera por observación se está intentando conseguir representar a un hombre. En el siglo V a.C., estamos ya ante la época clásica, en donde se ha avanzado mucho y en ese camino hacia la realidad, en ese camino hacia la representación del cuerpo humano, en este caso concreto, nos encontramos con un concepto muy importante que es la búsqueda de la belleza en sí misma. Y por lo tanto tenemos que acudir a Policleto con esta escultura, de las cuales siempre son copias romanas porque griegas nos han llegado muy poquitas, que es la del Doríforo. El Doríforo se ha considerado que era la manifestación clara de un tratado que había hecho Policleto que se llamaba el Canon, en donde se llegaba a conseguir la belleza ideal a través del número, a través de las matemáticas. El cuerpo humano ideal para ser bello, para ser perfecto, obedecía a un módulo. El módulo era la cabeza, el cuerpo tenía 8 cabezas, todo estaba relacionado con todo, desde las falanges de los dedos hasta el brazo, el pie, las piernas, es decir, había una relación proporcional en donde todo tenía su medida. Si llegamos a estos rostros, que son rostros ideales, también un rostro se dividía en 3 partes, que era la frente, la nariz, hasta la punta de la barbilla, y con todo esto se conseguía la belleza ideal del cuerpo humano. Seguimos avanzando, estamos ya en la época helenística, en ese siglo III, II a.C.
en donde ya la búsqueda ya no es tanto la belleza clásica, la belleza ideal, sino ya es la propia expresión, es el acercamiento mucho más directo hacia el naturalismo, hacia lo que pues, pueden observar nuestros ojos. Y bueno, el escultor ya había aprendido a reproducir la anatomía humana, en este caso el cuerpo desnudo masculino, con toda fidelidad, en donde se aparecían los músculos, los huesos, las vértebras, todo prácticamente, la veracidad anatómica es perfecta. Sabía ya mover el cuerpo en todas las posiciones posibles y además quería conseguir a través de ese gesto, a través de ese movimiento, a través también de las facciones de un rostro, quería conseguir transmitir emociones. Estamos, por tanto, ante una escultura que ya es expresiva. Este caso concreto, que es el Galo suicida, está representando una escena que es brutal, en donde tenemos un galo que es perdedor y con ese carácter de dignidad y de ética que tenemos que situar dentro de estos siglos, pues antes de caer en manos del enemigo prefiere suicidarse. Previamente mata a su mujer y él entonces, con ese ademán de gran dignidad trágica, pues está clavando la espada en la clavícula para llegar directamente al corazón. Si llegamos ya a los romanos han absorbido todo el arte griego, igual que han absorbido también toda su mitología, pero sin embargo sí que hacen también aportaciones importantes dentro de este campo, y una de las grandes aportaciones romanas es sin duda el retrato. Hasta entonces todos los griegos, toda esa época helenística incluso, no se habla de personas singulares, de personas concretas, sino que son personas genéricas, no se intenta retratar a un personaje singular. En este caso los romanos sí que están ya reproduciendo los rasgos fisionómicos de una persona muy concreta, como es este que tenemos aquí, que es un sacerdote romano, que lo sabemos porque está cubierto, en donde estamos viendo cómo es un retrato real de alguien que existió en su momento y que, bueno, que reproduce pues todas las imperfecciones también propias de esta fisonomía humana, que además es anciano, ya es una persona que es muy mayor y que, bueno, se reproduce con gran realismo. Con todo esto que estamos teniendo, pues estamos viendo cómo desde esos inicios arcaicos se ha ido perfeccionando, se ha ido consiguiendo una técnica cada vez más perfeccionada para pasar por diferentes conceptos, por el concepto de la belleza, por el concepto de la expresión, y estamos, por tanto, ya casi ante una evolución del arte totalmente perfecta, ante una evolución del arte en donde ya se nos muestra ya un artista con unas capacidades expresivas y unas capacidades técnicas totalmente elaboradas y desarrolladas. Y estamos ahora ya en el siglo XI, estamos en plena época románica, y para lo cual os he traído este crucifijo de Doña Sancha del año 1063, fundamentalmente porque seguimos dentro de la escultura y porque también podemos comparar muy bien las anatomías masculinas. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues lo que estamos viendo es que después de haber presenciado esa gran evolución que se produce en ese ciclo romano, en ese ciclo griego que llega también al arte romano, en donde se llega a esa perfección técnica de la escultura y del arte, perfección en cuanto a la descripción de anatomías, al movimiento de los cuerpos, a la propia representación real de las fisonomías humanas, de repente nos encontramos con una imagen que nos retrotrae otra vez a esas figuras más arcaicas. Este muñecote, podemos verlo así, con esos pies tan grandes, este rostro tan desproporcionado, tan esquemático. Ponemos otra vez a los ojos almendrados, inexpresivos, esa simetría total, pues nos llevan a la creación de un prototipo muy genérico, muy esquemático, que no está representando un cuerpo real clavado en una cruz, es decir, hay un abandono total de esa realidad objetiva para llegar a una abstracción, porque lo que ve el fiel cristiano cuando mira una imagen como esta, enseguida lo va a asociar a una idea, y esa idea es la de Cristo crucificado. Todo esto nos lleva a una reflexión. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué ha pasado entre medias, ¿no? Para que después de ese gran ciclo evolutivo de repente volvamos otra vez a los orígenes? ¿Qué ha pasado para que se produzca esa regresión en el arte? Podemos hablar de esa regresión porque se pasa de una perfección técnica otra vez a un estado casi inicial de aprendizaje. ¿Es que este escultor románico no sabía hacerlo mejor? ¿Es que se habían perdido todos los conocimientos a los que habían ido desarrollando los griegos y los romanos? ¿O es que hay algo más?
hay algo que se nos pierde, hay alguna motivación más para volver a este tipo de representaciones. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Para poder entender ese estilo románico que acabamos de ver, tenemos que retroceder en el tiempo. Nos vamos a situar en el siglo IV después de Cristo. Tenemos ante nosotros la imagen de ese Pantocrátor, ese Cristo en majestad que está en el ábside principal de la Basílica Santa Prudenciana. Y bueno, nos situamos, como ya sabéis, en este siglo IV, en donde tenemos una iglesia triunfante, una iglesia que ha pasado de la clandestinidad de los primeros siglos a ya ser apoyada por el propio emperador, desde ese famoso edicto del 313, edicto de Milán de Constantino I el Grande, en donde no solo existe la libertad religiosa, sino que además Constantino va a apoyar de forma específica la religión cristiana. Un poquito más adelante, en el año 380, el otro emperador, Teodosio I el Grande, la va a declarar la religión oficial de todo el Imperio Romano. Por tanto, es una iglesia poderosa y que necesita de esos grandes templos que se están construyendo entonces. Uno de ellos es el de la Basílica de Santa Prudenciana, para congregar a sus fieles y darles una representación de su nuevo Dios, de esa divinidad. Lo que tenemos a la izquierda es la estatua colosal de Zeus, que estaba en el templo de Zeus en Olimpia. Es una estatua que había realizado Fidias, el original se perdió, lo que tenemos ahora son copias romanas, que era de un tamaño enorme, gigantesco, y que estaba situada en ese templo que os comentaba antes, el templo de Zeus. Era una estatua conocida por todo el mundo, porque además dentro del mundo clásico la estatua de Zeus de Fidias se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y era por tanto muy pertinente el hecho de recoger esa imagen que todos concebían como la imagen del dios Zeus, para poder traerla y poder asociarla a la imagen de ese dios nuevo que era el dios de los cristianos. Por lo tanto, entonces, en esas primeras iconografías vamos a ver una evolución desde el mismo arte griego hasta las iconografías cristianas. Si nos vamos al siglo VI después de Cristo, estamos en Rávena, en San Apolinar Nuevo. También volvemos a ver otra vez reproducido de la misma manera este Cristo en majestad, con esas variantes en donde aparece, en la mano derecha aparece siempre nación de bendecir en uno y otro caso, en la mano izquierda aquí aparecen las Sagradas Escrituras porque es un Cristo juez. Pero vemos que la iconografía se mantiene, es decir, prácticamente se mantiene de la misma manera. Pero claro, existía un problema y es que esta iglesia que había adquirido tanto poder estaba recibiendo numerosísimas conversiones de aquellos ciudadanos que unos años antes estaban adorando a los dioses paganos. Era importante que cuando entrara en un templo cristiano, que además iba a tener su propia tipología, se enfrentaran con una imagen que no pudieran confundir con esos Zeus, con esos Apolos o con esos Atenea, es decir, que fuera una imagen que refiriera directamente a ese nuevo Dios, único Dios, que era el Dios cristiano. Por lo tanto, han recuperado la iconografía, pero algo tiene que cambiar para poder diferenciarlo, y lo que cambian fundamentalmente es el soporte, es decir, se va a rechazar totalmente la escultura, que era propia de los dioses paganos, y lo que se va a hacer va a ser representarlo bidimensionalmente. En las iglesias de mucho poder económico, como en estas grandes basílicas, se utilizará el mosaico, que era un soporte rico. En las iglesias más pequeñitas se utilizará la pintura, pero van a rechazar por completo la escultura. Sin embargo, todavía existía esa tentación a la idolatría, ese miedo que tenían los cristianos a la propia idolatría. Bueno, los judíos directamente habían prohibido las imágenes, ya lo sabéis. Porque en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, se puede leer: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es una prohibición expresa de representar a los personajes religiosos. En otra frase también del Éxodo: no te inclinarás ante ninguna imagen, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Es decir, en una gran amenaza, porque además era un pecado que se transmitía de generación en generación. El miedo a poder ir en contra de estos dos grandes preceptos del Antiguo Testamento, pues produjeron un gran debate en torno a las imágenes religiosas.
En el Oriente, sabéis que el imperio de Oriente se mantuvo hasta el año 1453, en que fue conquistado por los turcos. Por lo tanto, entonces había una continuidad en el Imperio Romano de Oriente hasta esta fecha. Pues a pesar de que hubo grandes crisis iconoclastas, además de manera muy cruentas, pues se llegó a una conclusión, se llegó entonces a una reflexión sobre las imágenes. Esta que os traigo aquí está en Santa Sofía de Constantinopla, del siglo XI, y la conclusión a la que se llegó es que las imágenes no representaban el dios, cosa que en la estatuaria antigua y clásica, este Zeus que veis aquí, Zeus está presente en la propia imagen, es decir, en el templo, presidiendo ese templo de Olimpia, Zeus está dentro de la imagen, de la propia escultura. En Oriente dice, no, las imágenes religiosas no contienen la presencia del dios, son iconos en donde son objetos sagrados que participan de la esencia divina porque Dios se manifiesta a través de ellos, pero no es Dios, sino es una manifestación de Dios a través de la imagen. Entonces, con esto se conforman entonces esta imaginería ortodoxa, que además se mantiene igual a lo largo de los siglos. En Occidente ocurre otra cosa. En Occidente se llega a otra conclusión. Es verdad que no existen esas grandes crisis iconoclastas porque tenemos a un papa, que es San Gregorio Magno, que es papa entre el año 590 y 604. Él entiende que las imágenes son necesarias para poder instruir, para poder adoctrinar en la religión cristiana. Y lo dice con estas palabras: la pintura puede ser para los iletrados como la escritura para los que saben leer. Y bueno, ya sabéis que la masa de iletrados era enormemente grande frente a los que podían acceder a las lecturas de los Antiguos Testamentos y a las lecturas de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, la imagen era como esas Biblias parlantes. Y para eso entonces se van a admitir las imágenes, pero únicamente como instrumentos de devoción. Pasa que tenían que estar muy limitadas, tenían que estar muy controladas, porque en ningún caso se podían confundir con la presencia real de la divinidad en este Cristo. Seguimos con el tema del Pantocrátor. El fiel que se acercaba a esta imagen románica del Pantocrátor, que está en San Clemente de Taúl, nunca podía tener la tentación de considerar que Cristo era ese que estaba mirando, sino que fundamentalmente había que alejarse de esa apariencia real para que las representaciones fueran simbólicas, fueran abstractas y que llevaran a una idea de Dios abstracto y totalmente intelectual y que únicamente sirvieran como instrumentos de ayuda. Vamos a hacer una recapitulación. Por una parte, os acabo de comentar que a partir del siglo VI, a partir de esa época de Justiniano, los caminos de Oriente y de Occidente van a diverger y van a tener diferentes resultados. Estamos, por tanto, de momento estamos en el Imperio Romano de Oriente. Estamos en ese estilo bizantino, en donde se va a mantener la iconografía y las representaciones artísticas de ese estilo, se van a mantener prácticamente inalteradas desde ese siglo VI que estamos viendo aquí a la izquierda con la imagen de este Pantocrátor de San Apolinar Nuovo en Rávena, hasta el final de ese Imperio Romano de Oriente que se produce en el año 1453, cuando Constantinopla es conquistada por los turcos. En la imagen de la derecha vemos ese Pantocrátor de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, y que del siglo XI, y que bueno, ya veis que ahí prácticamente son prácticamente iguales. Si vamos a al otro gran tema iconográfico, que es el de la Teotokos. Teotokos significa María, trono de Dios. Era una forma de representar un dogma en donde María era la madre tanto de la naturaleza humana como de la naturaleza divina de Dios. Entonces se representaba de esta manera. Lo que estamos viendo es también una María entronizada en un trono en donde Cristo también se sienta en su propia madre como si fuera también su propio trono. Es esa imagen frontal en donde María está bendiciendo, ese hieratismo que se va manteniendo desde este siglo VI, que esta imagen vuelve a ser también de San Apolinar Nuovo en Rávena, y se va manteniendo, como os decía, pues hasta mediados del siglo XV,
como lo vemos en esta imagen también del siglo XI, en donde hay una Theotokos que prácticamente vemos que se mantiene la iconografía idéntica. Sin embargo, en Occidente van a pasar cosas distintas. Prácticamente en el año 476 es cuando se sitúa esa caída del Imperio Romano de Occidente. Es entonces cuando el Imperio Romano se desarticula, se desintegra, empiezan a aparecer esas invasiones germanas, las invasiones bárbaras por toda Europa, y a partir de este siglo V hasta el siglo X, pues vemos cómo esa Europa occidental es un mosaico de reinos muy distintos culturalmente, étnicamente, socialmente y también incluso con lenguas distintas. Bueno, pues las representaciones artísticas de estos diferentes reinos, por una parte, por supuesto, abandonan por completo el estilo romano, es decir, hay una ruptura con el estilo romano, pero bueno, todas estas las metemos en un cajón desastre al que llamamos prerrománico. El siglo XI es un siglo también singular. Por una parte, en el año 1054, a mediados del siglo XI, se va a producir lo que se llama el Gran Cisma, que es ya cuando se separa de forma fehaciente la Iglesia de Oriente con la Iglesia de Occidente. La Iglesia de Oriente será la Iglesia ortodoxa y la Iglesia de Occidente es la Iglesia a la que nuestro mundo pertenece. El siglo XI también es un siglo peculiar, pues porque estaba vaticinado por todas partes que en el año 1000 se sucedería el fin del mundo. Había un gran miedo, por tanto, un miedo a ese milenarismo, a qué es lo que pasaría después, o sea, si amaneceríamos o nos habemos destruido toda la humanidad. Y bueno, cuando pasa el año 1000 y se ve que la Tierra sigue girando, que la vida continúa, pues aparece una época de mucho optimismo, empieza a haber un desarrollo económico, un desarrollo también social, una expansión cultural y el cristianismo que se ha ido impregnando poco a poco a todos estos diferentes reinos bárbaros que pululan por Europa, en ese siglo XI es cuando prácticamente es el único referente que tienen todos esos distintos reinos, el único referente común, además que empieza a tener gran poder, y se plantea el hecho de utilizar un lenguaje común, tanto para el propio rito cristiano que se unifica en ese momento, para la propia arquitectura, que es la que reconocemos como arquitectura románica, que también la podemos identificar, veamos edificios tanto de España como de Italia como de Francia, y también se va a unificar también el estilo artístico, el control de las imágenes. Esa unificación, en donde se establece una serie de criterios comunes en toda esa Europa occidental, es lo que llamamos el estilo románico, y es un estilo, por tanto, internacional. Cuando estamos admirando este Pantocrátor en San Clemente de Taúl, está obedeciendo precisamente a esos criterios generales que se van a expandir por toda Europa. Si vamos a la otra iconografía de la que acabamos de hablar, la Theotokos, también en Taúl, esto está del siglo XII también, Santa María de Taúl, pues vemos que convergen los mismos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Pues las imágenes tienen que tener exclusivamente una función docente, es decir, nos dejamos ya de bellezas, de armonías, de decoraciones, porque tiene que tener una función docente. Son las imágenes que adoctrinan al pueblo en esa religión cristiana. ¿Qué tiene que pasar también? Lo acabamos de ver, tiene que haber un rechazo total al naturalismo, es decir, las imágenes que vemos no se pueden confundir con las imágenes pintadas religiosas, no se pueden confundir con nuestro propio mundo, con el mundo que pisamos. Tienen que ser representaciones simbólicas, totalmente alejadas de las apariencias reales. Y además de eso, de poder identificar eso como un mundo distinto, al que no nos va a dar la tentación de adorar, porque ahí no podemos ver una presencia de un Dios en estos, como decía antes, casi en estos muñecotes tan simplificados. Por otra parte, también tienen que tener otra función, y es la función de que sean fácilmente reproducibles. Es la fácil ejecución precisamente para que se pueda expandir con mucha rapidez por todo ese mundo occidental. Por eso estas imágenes románicas
tienen, entre otras cosas, están muy simplificadas, están muy geometrizadas para que no solo los grandes artistas, sino que los pequeños artesanos de las iglesias de pueblos pequeños puedan también reproducirlas en los muros de sus iglesias. Y en esta carrera meteórica que estamos haciendo a través de los siglos, a través de los estilos, vamos a pasar de ese estilo románico entre los siglos XI y XII a años posteriores, en el siglo XIII, donde estamos viendo una imagen tan diferente como esta pintada por Cimabue, típicamente gótica, y bueno, nos preguntamos por qué se producen tales cambios. Para eso tenemos que remontarnos a una aparición esencial en la historia del arte, que es la Orden Franciscana. Cuando San Francisco de Asís, en el año 1209, o sea, muy a principios del siglo XIII, va a fundar la Orden de San Francisco y va a tener una influencia enorme en el arte, por dos circunstancias que voy a comentar. Por una parte, nos tenemos que referir a una de las obras de San Francisco, que es las Florecillas de San Francisco, en donde San Francisco empieza, es una especie como de canto hacia todo el mundo creado por Dios, al hermano Sol, a la hermana Luna, a toda la creación de las plantas, de los pájaros, etc. Es decir, es el amor a Dios, pero ya siempre a través de su creación. Y por otra parte, si nos vamos a otro texto, que es las Meditaciones sobre la vida de Cristo, ahí se plantea que el fiel no tiene que ser un mero espectador de lo que ocurre, de esas escenas bíblicas, sino que tiene que imaginarse a sí mismo dentro de la escena, contemplando algo, una escena que tiene que ser real para él. Es decir, se está buscando la empatía del fiel ante todas las escenas de las Sagradas Escrituras. Bueno, pues, ¿qué ocurre con esto? ¿Por qué tiene tantísimo interés en nuestra historia del arte? Bueno, pues si empezamos, vamos a empezar por este Cristo. Este Cristo es románico, está dibujado entre 1180 y 1200, estamos a finales del siglo XII, es el Cristo de San Damián. En este momento está en la Basílica de Santa Clara, en Asís, pero he escogido este y no otro, porque precisamente ante este Cristo, que en su momento estaba en la Basílica, en la iglesia de San Damián, en Asís, es donde San Francisco de Asís rezaba delante justamente de esta imagen. Y se dice que una de las veces que estaba rezando delante de este Cristo, escuchó unas voces, una voz que le dijo: Francisco, ve y repara mi iglesia porque se está cayendo debido a la ruina. San Francisco entonces enseguida captó el mensaje y entonces reparó la iglesia de San Damián. Lo que os acabo de contar de esos dos grandes preceptos de la orden franciscana, esas grandes directrices que van dirigiendo al fiel, tiene una importancia enorme porque es una especie como de puerta de entrada a la representación del mundo real, a la representación del naturalismo. Precisamente porque ya el foco de atención ya no está en el juicio final, en ese Dios creador, en ese Dios sobre todo triunfante sobre la muerte, que es lo que tenemos aquí, sino que de repente se enfoca hacia la propia creación, o sea, hacia el suelo que estamos pisando, hacia los animales, hacia las plantas, hacia las personas. Y entonces es cuando existe ya esa primera evolución que parte de estas, digamos, entre otras cosas, de la aparición de los franciscanos, que es ya lo que llamamos el gótico. Y para el gótico os traigo este otro crucifijo que se llama, que está ya realizado 100 años más tarde, el año 1268, y está hecho por Cimabue. ¿Qué es lo que observamos aquí? Bueno, pues que en esa aproximación, en el momento que el foco de atención se centra en el mundo creado, en el mundo que no percibimos, empiezan a pasar muchas cosas. Lo primero es que ese mensaje se humaniza, es decir, tenemos de este Cristo que tenemos a la izquierda, este Cristo románico, que lo que es un Cristo vivo, con los ojos abiertos, con las manos prácticamente en cruz, es decir, es un Cristo que no pesa, que no está manifestando ningún tipo de dolor, porque lo que está representando es su triunfo, es el triunfo sobre la muerte. Pues de ese Dios, que es el Dios juez, el Dios que juzga, vamos a ir evolucionando hacia un Cristo que va a demostrar dolor en la cruz. Ahora lo que se quiere plantear es que lo que prevalezca no sea ese Cristo reinante, ese Cristo sufriente, sino el Cristo salvador, el Cristo redentor, que para redimir a los hombres ha tenido que sufrir toda una pasión.
Con lo cual, entonces, hay ya algo ya muy importante, como de repente este Cristo empezamos a ver, bueno, pues que ya está, es un Cristo muerto, que tiene los ojos cerrados, que ya está con ese cimbreo ya parte del gótico, pero que está mostrando el dolor de esa pasión. Estas imágenes que surgen ya en el siglo XIII, os lo digo también con las palabras de Michel Camille, dice, deberían proporcionar lugares de identificación emocional, rostros por los que uno puede sentir empatía y en los que se puede proyectar sentimientos. Han aparecido de repente las emociones en las esculturas, las emociones en la pintura, cosa que antes, como habéis visto, eran casi simbólicas, eran cristos hieráticos, vírgenes eráticas. Y precisamente en relación con esto empiezan a aparecer nuevas iconografías. Ante este Cristo triunfante tenemos el Cristo doliente. Hacia esa Virgen que era la Teotocos, ¿os acordáis? Esa Virgen que era un trono, que el niño lo tenía enfrente, totalmente impasible, pues van a aparecer la Virgen dolorosa, la Virgen de la ternura, la Virgen de la leche, porque se empiezan a plantear esas emociones para que el fiel pueda identificarse como con esa madre que quiere a su hijo y toda esa serie de cosas. Seguimos nuestro recorrido del gótico. Vamos a pasar a un personaje importantísimo en la historia del arte, que es Giotto. Giotto hace una verdadera revolución, es el que va a abrir también grandes puertas hacia lo que luego va a ser el Renacimiento. Fijaos, Vasari, cuando empieza en las famosas vidas que siempre estamos citándolas, es las vidas de los mejores pintores, escultores, arquitectos del Renacimiento. Bueno, pues lo inicia con Giotto. Y luego ya habla de Cimabue, pero lo inicia juntamente con Giotto. Y dice que Giotto es el que inicia ese gran camino hacia la recuperación de la realidad. Y aquí lo que os traigo es otro crucifijo también para poderlo compararlo, que es el Cristo de Rímini. Veis que hay aportaciones importantísimas. Estamos ya en el 1310, es decir, han pasado 50, 60 años, pero las aportaciones son totalmente esenciales. De forma intuitiva, Giotto sigue ese camino de identificar lo representado con lo real, o sea, de llegar a esa naturaleza, a ese naturalismo. Empezamos por la anatomía. La anatomía de este Cristo empieza a ser bastante más real que la anatomía del Cristo de Cimabue. Giotto era discípulo de Cimabue, por otra parte, o sea que se establece ese encadenamiento. Las proporciones son proporciones que ya se asemejan más a las humanas, por supuesto no tiene nada que ver con las proporciones renacentistas, con ese canon de la escultura antigua, pero intuitivamente se está intentando recuperar una anatomía que cada vez es más real y siempre se hace por pura observación, o sea, por pura intuición. Por primera vez Giotto está utilizando el claroscuro para modelar, o sea, para producir el volumen en los cuerpos. Fijaos de qué manera está utilizando aquí la sombra, simplemente es para marcar de una manera muy artificiosa, para marcar lo que puede ser las costillas, lo que puede ser el vientre, lo que puede ser los bíceps, pero no hay ninguna intención de modelar un cuerpo, de hacer un volumen en un cuerpo. Y Giotto ya lo tiene. Giotto ya tenemos este sombreado que intenta que esté modelando un cuerpo real. Fijaos incluso cómo aparece hasta la sutileza de ese paño de pureza que es transparente, que se ven las piernas a través del paño. Eso es una cosa que les tuvo que sorprender muchísimo a todos los que vieran esto. Jamás habían visto una pintura que tuviera esta calidad, que se les aproximaba tanto a cosas que habían visto. Hemos hablado de la anatomía de esas sombras y por supuesto también de los colores. Cromáticamente también se está acercando, se está aproximando a esa realidad. ¿Cómo tiene que estar un Cristo que se ha desangrado? Evidentemente ese cuerpo tiene que estar muy pálido. Bueno, pues este Cristo de Giotto tiene esa palidez de la muerte. Es un Cristo que además está pintado para la orden franciscana en Rímini, con lo cual sabemos que obedece directamente a esos preceptos, a esas directrices que habían planteado los franciscanos que os he comentado antes. Es decir, esta imagen los franciscanos quieren tenerla ahí para que sea el instrumento para trasladar las emociones de ese Cristo doloroso, de ese Cristo redentor a los hombres. Como os decía, no me quiero extender, voy con ideas muy esenciales, pero todo esto está englobado dentro de un cambio social, evidentemente social, es decir, de esa sociedad feudal teocéntrica, pues en donde el centro prácticamente era Dios. Fijaos que, por ejemplo, en el siglo XI y el siglo XII, fundamentalmente
La población era campesina, era una población inculta, campesina, no había que explicarles demasiadas cosas, lo que había que hacer es que creyeran y punto, ¿no? Es decir, por eso precisamente no aparecen esas emociones por medio. En el siglo XIII la economía se empieza a mover, se empiezan a formar las grandes ciudades, empiezan a aparecer las primeras universidades, lo que quiere decir es que esa sociedad a la que va dirigida estas imágenes es una sociedad más culta. Hay que explicarles las cosas, hay que motivarles, hay que convencerles. Por eso empieza esta especie de recorrido. Y, por supuesto, dentro de todo ese cambio social tan importante, cambio político, pues está fundamentalmente en el Trecento pues esa concepción humanista que empieza por Petrarca y que luego va siguiendo y que se extiende fundamentalmente, teniendo el foco en Florencia, se va extendiendo al final, ya lo sabéis, por toda Italia. Volvemos ahora otra vez a ese paralelismo entre Cimabue y Giotto. En Cimabue tenemos esta Maestà, que es una iconografía muy consolidada. La Maestà era la Virgen entronizada con su niño en brazos y rodeada de ángeles, era lo que era una Maestà. Si nos fuéramos a las Maestà correspondientes a los románicos, veríamos esa Teotocos de la que os he hablado, con esa frontalidad y ese hieratismo total. Estamos en Cimabue, en donde estamos viendo a una Virgen con su niño, en donde el espacio prácticamente no existe, con esos elementos, con esos ángeles superpuestos. Y fijaos qué diferencia tan enorme con la Madonna de Ognissanti, que es de Giotto. La tenemos en Florencia, en los Uffizi. Es impresionante el salto tan enorme que se ha podido dar con esta imagen. De esa reina celestial, de Cimabue, nos encontramos con una verdadera matrona, esa matrona de carne y hueso. Fijaos cómo aparece esa túnica está cubriendo un cuerpo femenino real, ese manto está también cubriendo unas rodillas, en donde en esas rodillas aparecen los brillos, en donde los propios pliegues de ese manto nos están diciendo que lo que hay debajo es el cuerpo de una mujer. Fijaos la diferencia con todo ese juego de luces y sombras y de diferentes colores del manto azul de Cimabue. Realmente apenas es condenada, es casi como una cosa muchísimo más abstracta. Giotto está aproximándose, precisamente haciendo esa aproximación hacia la representación del mundo real, está aproximándose a la realidad objetiva, es decir, como una persona está viendo algo delante de sí y lo está representando, a la materialidad de las cosas. Y frente a todos estos avances que son enormes, por supuesto, hay goticismo, por supuesto, claro, no lo va a cambiar todo de golpe. Y tenemos por una parte, está rompiendo con esa planimetría de Cimabue, como ves, en donde aparece entonces de ese pequeño esbozo, de ese pequeño escorzo del trono, nos encontramos con un trono en la capilla, en la Madonna de Ognissanti, que está en perspectiva, veis que tiene fondo, que tiene profundidad, con lo cual estamos ya ante ese inicio ya del desarrollo espacial, y en donde estos ángeles que vemos aquí, pues aparece un primer plano de ángeles, la Virgen en medio y otros, los profetas y los ángeles que incluso se ponen detrás del trono. Eso es una cosa que no podíamos ver en la imagen de Cimabue. Goticismos, por supuesto, goticismos muchos, por supuesto, está manteniendo ese fondo abstracto, ese fondo dorado, que además tenía mucho que ver con el propio simbolismo, porque ¿dónde tenía que estar una Madonna? ¿Dónde tenía que estar una Virgen con su niño? En nuestro mundo real, no, tenía que estar en otro mundo, en el mundo de Dios, y ese mundo de Dios se representaba por el oro, que era lo más rico que podía haber, es decir, que tiene ese simbolismo de divinidad. Sigue manteniendo esa jerarquía de tamaños, es decir, la Virgen junto con el niño son muchísimo más grandes de escala que los ángeles, que los santos y los profetas que le rodean. ¿Por qué? Porque es lo más importante, es decir, a mayor importancia, a mayor estatus dentro de esa jerarquía divina, mayor tamaño que todos los que le están rodeando, que tienen un estatus inferior. Y si seguimos analizando este pequeño cuadro, el de Ognissanti, os dais cuenta de qué manera está acercándose, Giotto está acercándose a esa concepción espacial, a esa forma de darle profundidad al trono y darle profundidad a su escena. Bueno, pues lo hace de una manera intuitiva. Es una perspectiva que se llama perspectiva empírica. Él se da cuenta, cuando se pone enfrente de la realidad visible, que las cosas aquellos elementos que son perpendiculares a él y que se alejan, parece que convergen en un punto común.
Lo que hace entonces es utilizar ese eje de simetría y a partir de ahí, de forma intuitiva, va haciendo confluir los diferentes lados del trono. Por supuesto, de forma, con un foco, cada uno a una distancia distinta, porque estamos hablando de esa intuición que él va persiguiendo poder reconstruir esa tercera dimensión y lo hace de forma experimental. Pero hace una cosa también extraordinaria para este pintor, para algo que no había hecho jamás nadie, y es acercarse a los modelos, a la escena, a través de la luz. Está utilizando la luz como generadora de ese espacio tridimensional. Estáis viendo cómo el propio trono tiene sus caras iluminadas, sus caras en sombra. Fijaos además lo difícil que podría ser además la forma de estos brazos del trono, que tiene esa forma curva en la parte inferior. ¿De qué manera puede expresar el grosor? Bueno, pues lo hace como lo hacemos nosotros también actualmente, y es coger esta línea y trasladarla. Entonces aquí aparece esta zona enormemente iluminada que se esconde y entonces está apareciendo el espesor en escorzo, en profundidad. Bueno, pues eso jamás lo había hecho nadie. Es una cosa que tuvieron que quedarse enormemente admirados con esta imagen. Y además, fijaos cómo también está utilizando la sombra. Es decir, este santo que está detrás de ese trono está recibiendo la sombra arrojada del propio trono. Es decir, es la forma en cómo se intenta enfrentar con esa observación de lo que ven sus ojos, ¿no? Y eso es algo, como os decía, que es enormemente importante, porque nadie jamás lo había hecho antes. Es un paso de gigante el que puede dar Giotto con estas imágenes. Giotto además tiene ciclos que son muy importantes. En este caso el ciclo que se corresponde con la Capilla Scrovegni, que son unos frescos que hablan de la vida de Cristo. Él sigue experimentando, él sigue intentando conseguir esa tercera dimensión en ese cuadro bidimensional, y además lo hace de diferentes maneras. Por una parte, bueno, pues en este caso, por ejemplo, en esta última cena, no de las bodas de Caná, lo que está haciendo es intentando representar una perspectiva interior, de un interior. Entonces, para eso está haciendo lo que acabamos de ver que hacía en el trono, es decir, está haciendo confluir esas líneas, haciéndolas confluir en ese eje y produciendo ese espacio interior que está acogiendo la mesa de la boda de Caná. Se sitúa fuera. Y entonces ahí lo que está utilizando es una perspectiva distinta, en este caso es una perspectiva sonométrica. Aparece esta escena de Jesús y detrás aparece un edificio en donde el primer plano es un plano paralelo, es un plano como si lo tuviéramos enfrente, alzado en plano, y el tercer plano pues aparece en oblicuo, en perspectiva oblicua, para producir esa tercera dimensión hacia el fondo. Se atreve con más cosas, él sigue experimentando, y entonces se atreve también con una perspectiva más difícil, que es esa perspectiva oblicua, en donde aparece también en un exterior, en donde es la matanza de inocentes, y aparecen dos edificios que están pintados de forma oblicua los dos. Ya no tenemos uno frontal, con ese punto de vista frontal. Él sigue investigando para poder producir diferentes efectos y para poder reproducir diferentes escenarios. ¿Qué es lo que ocurre en todos? Pues en todos está trabajando esos fondos, está trabajando por otra parte los planos de las personas, pero no hay una involucración, o sea, los personajes no se meten dentro de esas arquitecturas. ¿Qué es lo que tenemos? Unas figuras en primer plano, en donde sí que utiliza dos o tres planos, pero todos muy próximos, muy próximos. O sea, aquí podemos ver, bueno, el primer plano de estos primeros personajes, el de Jesús y María está un poquito más allá, pero todo es muy próximo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esos paisajes o esas arquitecturas que él está reproduciendo aparecen como si fuera un telón de fondo, como si fuera un gran teatro, en donde el telón de fondo donde se produce la escena es esa arquitectura que está intentando representar en tres dimensiones. Vamos a hacer una pausa y en el vídeo siguiente nos vamos a trasladar a Florencia, al siglo XV, para poder asistir a las grandes revoluciones que van a constituir ese Quattrocento florentino con el que se inicia el Renacimiento italiano. Vamos a visitar a Brunelleschi. Brunelleschi nos va a conducir enfrente de la puerta del Baptisterio de Florencia, porque allí nos va a mostrar una de esas grandes invenciones, una invención que va a revolucionar auténticamente toda la pintura a partir de entonces, que es la invención de la perspectiva, y cómo Masaccio, amigo de Brunelleschi, más joven que él,
por primera vez va a poner en práctica este sistema perspectivo en la pintura y además va a hacer otras muchísimas grandes innovaciones, que es lo que vamos a ver en el vídeo siguiente.